A propósito del fin de semana, Majo, a propósito de las actividades recreativas, vamos a platicar de pueblos mágicos. Tenemos un montón en México, ¿eh? Muchísimos. Y además son lugares que están cerquita, que no requiere tanta planificación, digamos, ¿no? Que puedes ir y venir, no necesariamente quedarte allá, y son lugares espectaculares. Ir a pueblar es un buen plan de fin de semana. Por supuesto que sí, nos podemos relajar, podemos aprender y además podemos compartir la cultura y sorprendernos. Claro. A mí me queda claro que de repente hemos perdido mucho la capacidad de asombro. Totalmente. Hay que recuperarla. Y te presentamos a continuación los pueblos mágicos. Calidad, elemento clave para actuar en un entorno global, un entorno cada vez más competitivo. Es un compromiso del Gobierno de la República determinar estrategias y programas que mejoren los productos y servicios turísticos de nuestro país, lo que permite implementar acciones precisas en responsabilidad social, sustentabilidad y mejora continua, que son factores clave para impulsar al sector. La Secretaría de Turismo ha creado el Sistema Nacional de Certificación Turística, una acción sin precedentes que se diseñó en conjunto con los sectores público y privado como parte de la Política Nacional Turística. Para asegurarle al turista la calidad de los servicios, vamos a concretar el Sistema Nacional de Certificación Turística. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha generado importantes iniciativas de cambio como este sistema, que es una potente herramienta para desarrollar la innovación de la oferta y llevar al sector turístico de México a los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Este sistema busca la satisfacción total de los turistas para garantizar su regreso y la atracción de nuevos mercados, mejorando la calidad, creciendo el número de visitantes e incrementando como nunca antes la derrama económica, generando más empleos en las comunidades, más seguridad y más oportunidades, elevando así el nivel de vida de las familias mexicanas. El Sistema Nacional de Certificación Turística integra certificaciones, sellos y reconocimientos nacionales e internacionales que se otorgan a los prestadores de servicios turísticos que adoptan buenas prácticas. A su vez, tienen la oportunidad de alcanzar un nivel de madurez en cuanto a esquemas de calidad, obteniendo el Distintivo Nacional de Calidad Turística. Este distintivo es un reconocimiento integral que otorga la Secretaría de Turismo a los destinos y prestadores de servicios turísticos, estableciendo procesos de mejora continua que les permitan alcanzar los niveles de bronce, plata, oro, platino y diamante. Los prestadores de servicios turísticos que han aplicado al sistema o que recibieron el Distintivo Nacional de Calidad Turística obtienen incentivos para mejorar y fortalecer la calidad de sus servicios. En resumen, el sistema ofrece al sector un mecanismo de certificación escalable, incremental y aspiracional. Con la participación activa del Gabinete Turístico, se concretó este importante proyecto, diseñado e instrumentado en la actual administración para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente, en el que México no solo está preparado para ser un destino de clase mundial, sino que se ha consolidado como una potencia turística global. Con este sistema, estamos moviendo al sector turístico de nuestro país. Estamos moviendo a México. Viendo estas imágenes, Majo, de verdad... Se me antojó, ya no voy a dormir el fin de semana. ¿Ya ves? Me voy a pueblear. Cambió exactamente tu perspectiva para tener actividades de fin de semana. Y es que definitivamente nuestro país es maravilloso. O sea, uno encuentra una cantidad impresionante de lugares y oportunidades que visitar. ¿Y qué te parece si de una vez platicamos con nuestro invitado para hablar de los pueblos mágicos? Bienvenido, Marco Daniel Guzmán, especialista en turismo y viajes. Marco, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Por qué llamar a un lugar específicamente pueblo mágico? ¿Cuáles son las características que debe tener un lugar en específico para tener esta denominación? Bueno, ahorita tenemos en México 121 pueblos mágicos. ¿121? 121, sí. Y fue en 2001, en el gobierno del presidente Vicente Fox, cuando la Sectur implementó este programa, ¿no? Después de Cancún, que se creó por ahí de 1968, pues el Pueblos Mágicos es el programa más exitoso después de Cancún en México. ¿Qué hizo la Sectur? Una certificación, es decir, a ver, vamos a hacer una recopilación de los pueblos que mejor conserven sus tradiciones, su vida cotidiana y que mejor den servicio a los turistas.
Entonces la SECTUR hizo una denominación llamada Pueblos Mágicos. Hay un personaje que fungía como subsecretario de Desarrollo y Producto Turístico, Eduardo Barroso. Él los crea y crea toda una serie de características para que los pueblos mágicos tengan esta denominación. Cuando tú tienes esta denominación de pueblo mágico, lo que sucede es que empieza a detonar tu economía. Hay pueblos mágicos, por ejemplo, que han crecido hasta en 1000% su economía. Real de 14, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Entonces, concretamente lo que me preguntas, la SECTUR dijo, vamos a crear una certificación y hasta ahora, hasta el año 2018, les daban un dinero para que lo ejercieran, sobre todo en desarrollo urbano, es decir, guardaban los cables por debajo de la tierra, pintaban el pueblo y ahora sí que, como decimos coloquialmente, lo enchulaban, ¿no? ¿Cuáles son estas características que tienen los lugares en particular para tener esta denominación? Porque hablabas justamente, ¿no?, de que hicieron pues este aglomerado de características, pero hace rato, justamente cuando estábamos viendo el video, estábamos hablando que hay muchísimos lugares en México, ¿no? Entonces, me imagino que también con este tipo de facilidades que te da el gobierno, pues todo mundo debe querer ser un pueblo mágico, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué debes de tener para así Todo el serlo? mundo quiere ser pueblo mágico, sin embargo, no todos cumplen con las características. De entrada, hay ciudades que quieren ser pueblo mágico, esas no califican. Por Ok. ejemplo, en un principio, San Miguel de Allende empezó a ser pueblo mágico, pero como ya no es una ciudad patrimonial, ahora es ciudad patrimonio de la UNESCO, entonces pasó como de la Liga Menor a la Liga Mayor. Principalmente ser dueños de tradiciones, vida cotidiana intacta, ¿no? Y sobre todo leyendas, historias, hechos históricos que hayan pasado ahí. Por ejemplo, en Guanajuato, el Callejón del Beso, se me ocurre, leyenda, ¿no? Por ejemplo, ¿Podría sí, calificar? sin embargo, Guanajuato también es una ciudad Ya es un patrimonial. patrimonio Patrimonio. cultural. Exactamente. Muy bien. Pero te podría hablar, por ejemplo, no sé, Isla Mujeres, Ok. ya es pueblo mágico, la pequeña isla. ¿Y qué pasó en Isla Mujeres? Tenían el adoratorio de la diosa maya Ichel, ¿no? Desde hace 4000 años los mayas adoraban a sus dioses y eso valió para que Isla Mujeres fuera también catalogada como pueblo mágico. Algo muy importante, tienen que estar a menos de 200 kilómetros de un hub de turismo. Se le conoce un hub de turismo como donde haya turistas que puedan viajar por carretera hasta este pueblo mágico, eso es muy importante. Yo diría que esas son las más importantes. Digo, toda la certificación se hace con una serie de requisitos más técnicos a veces, pero básicamente esas son las más importantes. Y tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de gente que vive en el lugar. Es importante saber el número de población, porque a lo mejor como tal pueblo se refiere también al número de personas que viven, Sí. y no así sería una ciudad que ya tiene más gente viviendo en la misma. Más o menos 20,000 habitantes. Ahí está. De Más entrada o menos, también sí. tienes que tener como requisito Claro. este número importante de ¿Y población. cuáles son los Exactamente. estados en donde hay más pueblos mágicos? Por ahí leía que Puebla y Michoacán. Y o Estado de México. Estado de Sí, México también. ellos son los tres que tienen más pueblos mágicos. Y el Estado de México, Majo. O Que sea, nos por ejemplo, queda nosotros que cerquita. estamos aquí en la capital del Claro. país, nos queda muy cerquita visitar estos pueblos mágicos. Claro, y aparte el Estado de México inventó una categoría que se llama pueblos con encanto. Entonces, aparte de tener los pueblos mágicos, Pueblos con encanto pueblos con también. encanto, que es como la liga de ascenso, haz de Ajá. cuenta, ¿no? Y algunos de que empezaron como pueblos con encanto subieron a pueblos mágicos. Wow. Muy bueno. ¿Cuál sería tu recomendación cuando estamos visitando un pueblo mágico? ¿Cuáles son como esos 3 lugares? Porque a mí lo que se me ocurre es siempre vamos a la capilla, ¿no? Sí, sí, sí. A la iglesia. Por ahí empiezas. Ajá. Pero hay así como tips que nos puedas dar de qué tienes que visitar en un pueblo mágico para que se considere buena tu visita. Bueno, yo te diría, sí, efectivamente, todos los pueblos de México tienen su zocalito, su iglesia, todos. Tenemos más de 5,000 pueblos en México que podrían ser mágicos. Pero yo te diría, les recomendaría que buscaran el alma del pueblo mágico. ¿Por qué fue propuesto para ser pueblo mágico? Lo que te decía de Isla Mujeres, por ejemplo, Real del Monte, su alma es profundamente minera, ¿no? Fue un pueblo que acogió a muchos ingleses, tiene un panteón inglés donde están enterrados todos aquellos ingleses que vinieron a trabajar las minas. Entonces, más allá del zocalito, más allá de lo que tienen en general todos los pueblos, que busques el alma de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir Tepoztlán, es un pueblo que tiene el Museo Nacional del Virreinato con más de 1,200 objetos de 300 años de historia que duró el virreinato en Tepoztlán, México, ¿no? Estado de México. Estado Pero de no hay que México. confundirlo Con con Tepos. Tepoztlán, que Exacto. está en Morelos. Exactamente. También Que hace en parte de Tepos, la aclaración. pues si vamos a Tepos, por otro lado, tendríamos que subir, ¿no?
para Sí. que se Hacerlo, considere por supuesto, y como llegar hasta que la fuiste. pirámide. Exactamente. Y aparte echarte unas buenas nieves, ¿eh? Porque Exacto. sí es cierto. Sí Luego, es Eso es cierto. importante. Dolores Hidalgo, en Guanajuato, que es un pueblo famoso por sus nieves. Esa es otra cosa que ustedes pueden buscar cuando vayan a un pueblo mágico. Aparte del alma del pueblo mágico, la comida, Sí. la gastronomía de cada pueblo, pues totalmente distinta, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que ustedes primero, antes de ir a un pueblo mágico y que lleguen así sin saber, encuentren el alma, el por qué fue denominado pueblo mágico. Oye, yo te decía que hay muchísimos pueblos mágicos, sin embargo, bueno, de los 5,000 que mencionas, solo 121 tienen esta denominación. ¿Tú harías de estos 5,000 pueblos mágicos o ya sería demasiado? Mira, yo creo que tendría que ser como una especie de objeto de deseo. Todos los que pertenecen tendrían que hacer una renovación de su pueblo, un remozamiento de su pueblo. Por supuesto que yo lo haría, ¿no? Claro que sí, porque aparte de ser pueblo mágico es generar derrama económica en los pueblos, es un factor de reconciliación social, mucha gente ha dejado de emigrar. Izamal, que es un pueblo mágico en Yucatán, era un pueblo olvidado. La gente, sobre todo los hombres, se iban a trabajar de migrantes a Estados Unidos. Hoy día no solamente no se van, han regresado a su pueblo. Porque Entonces, hay trabajo ahí, porque ¿no? hay trabajo. Entonces, aparte, los pueblos, la denominación de pueblo mágico embellece a los pueblos. Entonces, eso también es súper bonito. Tu pregunta es, ¿los harías? Yo sí los haría, por supuesto. Que los 5,000. 5,000 fueran mágicos. Sin embargo, imagínate, yo creo que sería un pequeño caos para el turista decir, ahora de estos 5,000 al Claro, cual voy, ¿no? Y claro. además el asunto se vuelve aspiracional, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, alguna administración que llegue a uno de estos lugares que puede aspirar o lograr la denominación, pues tiene que trabajarle, echarle ganas, fomentar el turismo, activar la actividad económica, que eso es muy importante. Tú nos comentabas que a través de la Secretaría de Turismo se inyecta un presupuesto directamente al pueblo que es denominado Pueblo Mágico. Sí. ¿Y de cuánto digamos, se tiene un estimado de cuánto dinero se inyecta? Depende mucho del tamaño del lugar, el lugar donde se encuentre. Mira, cada año un promedio más o menos se invertía en todos los pueblos mágicos un promedio de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Sí, al menos fue lo último que se ejerció, 580. Para todos más los o menos. pueblos mágicos. Para todos los pueblos Para mágicos, todos. en teoría se distribuyen de forma Hasta el igualitaria. 2018. Sí, ahora con la nueva política de austeridad del gobierno, pues al parecer todavía no se sabe cuál va a ser, pero en el presupuesto de egresos del año pasado, esta etiqueta ha desaparecido. Es decir, yo he podido conversar gracias al trabajo que tengo con algunos municipales, gobernadores, y ellos no están dispuestos a perder su pueblo mágico. Dicen, si hay que inyectar recursos de nuestras partidas presupuestales, Lo harían. lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el gran logro de los pueblos mágicos es que le da trabajo a la gente. El gran logro de los pueblos mágicos es que ha detonado economía, te digo, a veces hasta en 10 veces superior a lo que tenían antes. Entonces eso es muy importante. Yo te diría que sería un error que desaparecieran. Pero ahí está el riesgo. Sí, sería un La error, pero yo gente. creo que no van a desaparecer. Qué Yo bueno. creo que la gente que trabaja ahí principalmente no los va a Y dejar. esperemos que no. Pareciera que sí, después también de la desaparición de las oficinas de promoción turística Claro. hacia el exterior. Porque si has tenido la oportunidad de viajar, Majo, veías incluso en otras latitudes que también el hecho de que apareciera Pueblo Mágico, que era como un atractivo para el turista extranjero para venir a nuestro país y visitarlo directamente. Ahora que va a faltar la promoción porque se encarga directamente a las embajadas, pudiera esto también tener, digamos, un aspecto meramente negativo que positivo para el pueblo mágico. Hay pros y contras de digamos, este cambio que se está implementando, porque efectivamente son más embajadas que las oficinas, que eran 23 del extinto Consejo de Promoción Turística. La verdad es que creo que si se hace un trabajo a conciencia, si hay buena capacitación en las embajadas, creo que sí se puede llegar a multiplicar la promoción, pero es importante conocer la naturaleza de cómo funciona la industria turística en México. La verdad es que creo que la promoción es muy importante, pero más que la promoción, Mariano, la capacitación de la gente que la va a hacer. Y hay un tema también que me preocupa, de repente los warnings de Estados Unidos que dicen no vayan a México y todo eso. Hay que aprender a manejarlos también allá, afuera, en Estados Unidos o en Europa. De repente se difunden noticias de México y hay que aprender a colocar buenos posicionamientos. Tú has tenido Sí, la totalmente. oportunidad de viajar por el país, por supuesto, para Sí. documentar todo esto.
y venir a platicar con nosotros. Sí. Y por supuesto, has viajado y has conocido pueblos mágicos. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los mejores para ti? ¿Cuáles recomiendas demasiado? Entiendo que cualquier pueblo mágico tiene su encanto. Claro. Sí, sí. Y todos deben ser visitados, por lo menos si estamos viviendo en nuestro país antes de salir al extranjero. Mira, yo te diría que Tzintzuntzán, en Michoacán. En Michoacán. Híjole, es encantador, Es impresionante. impresionante toda la artesanía. Tú entras y tú te sientes en un pueblo mágico, Mariano, cuando te sientes abrumado por toda la riqueza cultural que tiene un De pueblo. entrada es colorido, ¿no? Es o sea, colorido. llegas al lugar y lo que te inunda, te invade, Sí. es el color. Es como si estuvieras en otro, en otra época, Sí, en otro país. En otra incluso, dimensión, ¿no? a lo mejor. Exacto, Sí. exacto. ¿Y sabes por qué me gusta tanto? Porque de niño mis padres me llevaban a Tzintzuntzán. Y entonces ahora que ya es pueblo mágico, ahora que ya tiene esta certificación. Lo tienes muy arraigado. Lo tengo muy arraigado. Otro pueblo que me encanta que es Tlaxco en Tlaxcala. En Tlaxcala. Tlaxcala solo tiene 2 pueblos mágicos y está muy cerca de la Ciudad de México. Tiene Huamantla, la famosa Huamantlada, que es súper bonita, y tiene Tlaxco. Pero Tlaxco es hermoso porque yo te diría que es una capital de los quesos. No tienes que ir a ya me Francia. convenciste. No, ¿Ya es viste? que no tienes que ir a Francia para comer quesos. Estás aquí a hora y media. Tlaxco se En llama. Tlaxco. Tlaxco. No Tasco, que es como. De repente se confunde, pero Tlaxco. Es lo que te decía, por ejemplo, Ujú. con Tepoztlán y Tepozotlán, que se Sí. pueden llegar a Exacto, confundir. Sí, de repente hay que aprenderse bien los nombres. Por ¿no? una Sí, no vas letrita, a ¿no? otro lado. No, exactamente, terminas en otro lado. Y tienen una serie de carpinterías. La gente se dedicó a la carpintería de hacer muebles. Y es muy, muy rico entrar a las carpinterías. La gente ya sabe que los turistas entran buscando, oye, ¿cómo le haces? Y todo. Hay una carpintería donde te enseñan a hacer tus trompos, que eran estos juguetes Ay, que qué usaban los padre. papás, Valero. los valeros, exactamente. Te dicen, a ver, te voy a retar a que hagas un trompo en este pequeño torno. Y tú con tus propias manos lo haces. Entonces ya comiste queso, ya fabricaste tus propios juguetes y luego visitas las riquezas coloniales que tienen allá, como Claro. su iglesia del siglo XVI. De verdad que cuando llegas a un pueblo mágico, lo bonito es cuando te sientes abrumado por todo este ¿Sabes qué folclore, me ¿no? encanta de esta idea? Que de pronto estamos muy metidos en la tecnología, ¿no? Vamos por donde quieras con el celular o con la tablet y los pueblos mágicos justamente te quitan todo esto porque yo jamás me hubiera imaginado, o sea, ponerme a hacer un yo-yo, Ajá. ¿sabes? Seguramente, pues mi sábado en la tarde es estar en Facebook o yo Claro, qué sé, ¿no? Entonces, claro. esa es una actividad padre para decir, oye, una vez en la vida yo hice esto que es completamente diferente, que seguramente tú no has hecho, vamos. Claro, ¿no? claro. Es una buena opción de desconectarte. Y justo cuando empezábamos, pues bueno, cuando me integré al magazine, hablábamos Mariano y yo de que es buen plan irte de fin de semana, ya nos contaste tus favoritos, pero ¿cuáles dirías para toda la gente que quiere ir de fin de semana, por ejemplo, ahora a pueblear? Algo cerquita, ¿no? Porque luego, pues sí, qué padre, no sé, el de Michoacán, ¿a cuántas horas esté, por ejemplo? Pues sí estamos como a unas 7 horas. pon Ah, tú. pues Sí, bueno, no, sí. algo más cerquita, así Sí. como Tepo. Ya nos decías, por ejemplo, que hay aquí en el Estado de México. Claro, Ajá. Quienes claro. vivimos en la capital del país, podemos acercarnos a los del Estado de México. ¿A dónde, Claro. ¿A dónde nos Algo recomiendas cercano, ir? Sí. pues en el Estado de México, por ejemplo, El Oro es un pueblo realmente bonito. El mismo hacia el sur, a Morelos, Tepoztlán con el Teposteco, Ahí sí, ahí que sí. hemos Oye, hablado. pero qué condición hay que Ujú. tener para subirlo, qué Claro, barbaridad. claro. Y aparte, ¿sabes qué me impacta? Que cuando tú vas subiendo, le preguntas a la gente que va bajando, ¿cuánto falta? Como 1 hora. Pero pasa media hora y te siguen diciendo como una Que hora. falta como una que hora. No voy a Sí. llegar nunca. Pero es parte del encanto. Te hablaba del alma de los pueblos mágicos, Sí. ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho los pueblos mágicos con playa. Y Ah. si ustedes van a, por ejemplo, Cancún, Cancún Riviera es uno de Maya, ellos. De hecho, es el primero, ¿no? Cancún no es pueblo mágico. Como tal, Cancún, ¿no? No, es una ciudad. Pero me ¿Tulum? refiero a que si vas a Cancún, te vas a Tulum, pueblo Claro. mágico. Tulum sí es pueblo mágico. Es pueblo mágico. Te vas a Bacalar, que es un pueblo mágico también con mucha raíz maya y que tiene un atractivo que es la Laguna de los 7 Colores, que no es otra cosa más que 7 cenotes juntos con diferentes profundidades. Las profundidades dan el diferente tonalidad de azul y eso es súper bonito, ¿no? Ya me tocaste ir. Claro, si ustedes van a cualquier ciudad grande de México, llámese Monterrey, llámese Tijuana, cerca muy seguramente tienen un pueblo mágico para variar sus vacaciones. Claro. ¿no? Ahora, nos hablas de que se activa la economía en un pueblo mágico cuando recibe esta denominación. ¿Qué tanto se dispara? ¿Qué tanto es atractiva y accesible? Porque en algunos lugares hay que aceptarlos. Hay gente que se quiere ver muy lista,
sube mucho los precios de lo que vende, de los bienes y servicios, de las artesanías quizá, etcétera, etcétera. ¿Hay una regulación en este aspecto precisamente para que 2 que 3 gandallas no se quieran pasar de listos? Sí, sí la hay, de hecho sí pasa. De hecho, de repente se desborda tanto que hay que ponerlos también un poquito al orden. A veces el ruido es incontrolable, a veces, no sé, venden cosas que no van ad hoc con el pueblo, ¿no? Sí, ha llegado a pasar. El proceso es muy interesante. Cuando llegan las autoridades le dicen, oye, tú puedes ser pueblo mágico, como que se quedan viendo como diciendo, ¿y eso qué es, no? Cuando empiezan a ver el flujo de turistas que empiezan a dejar derrama económica, se emocionan, empiezan a arreglar todo y lo ponen bonito. Y cuando ven que llegan más turistas, pasa lo que tú dices, ¿no? Se empieza a desbordar un poquito y es donde la autoridad tiene que estar muy alerta para que estos pueblos mágicos no se vayan a desbordar. Real del Monte de repente sí había muchas michepuestos, por así decirlo, que no tienen nada que ver con un pueblo como tal, mágico, claro. Como tal. Mismo Tepoztlán llegó un momento en el que estaba en riesgo su denominación porque ya se estaba desbordando. De repente sí hay que, por eso te decía, la capacitación es muy importante. A un poblador le tienes que decir, este es como, digamos, el cuadrito donde tú no te tienes que salir y es lo que tú vas a trabajar, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bonito, la verdad es que qué oportunidad tan padre el hecho de que nuestro país tenga, además de lo que haga la UNESCO, que también nos reconoce en muchos sitios de nuestro país a nivel mundial, que es un atractivo fabuloso y parte de la promoción turística que la misma UNESCO pueda hacer, que nosotros al interior tengamos este tipo de denominaciones, que también lo hace muchísimo más atractivo. Me preocupa el hecho de que después de este recorte pudieran desaparecer pueblos mágicos, porque ya no hay presupuesto extra por parte del gobierno federal para que sigan trabajando y sigan fomentando el turismo y, por supuesto, la derrama económica. Mira, de todo esto yo diría, es una oportunidad para dejar de depender del gobierno. Está muy bien, claro. Sí, pero sí se apoyaban. Finalmente, totalmente. El que te llegue un presupuesto te ayudaba en algo, sobre, o en mucho. En mucho, sobre todo para poner bonito al pueblo, para Exactamente. guardar los cables subterráneamente, para pintar el pueblo. De la vista nace el amor. Exactamente. O sea, sí tienes que llegar a un lugar y verlo limpio, Sí, bien pintado. claro. Porque digo, la gente es amable y Conservado, todo. ¿no? Conservado, ¿me Y sabes entiendes? qué, Mariano, muchos países le pidieron asesoría a México para ver cómo le hicieron ustedes, incluyendo España, que España es una potencia turística. Potencia ¿no? turística, vas a sus sus localidades, es pueblitos fabuloso, sí, es sí, hermoso. sí. Bueno, ¿cuántas veces ustedes han dicho, ando puebleando? ¿O qué vas a hacer? Voy a ir a Uy. pueblear. O me fui de aquí a Lo Veracruz hicimos verbo. puebleando. Sí. Lo hicimos verbo. Se hizo verbo, pueblear. Pueblear, entonces ya somos especialistas nosotros en pueblear, desde tomar el auto, irnos con la familia y todo, ir revisando pues qué vamos a comer, dónde nos vamos a quedar, en fin, creo que Pueblos Mágicos es un programa exitoso que sí va, el gobierno lo ha controlado, pero lo hacen las personas, los pobladores, la señora que te cocina, el hotelero que te recibe, el lanchero que te lleva a dar un paseo, en fin, creo que no se debe perder. Sí, no se debe perder. El tema acá, creo, es que justamente si deja de haber tanta promoción, o sea, cuando empezó el programa de los pueblos mágicos nos enteramos, los que no sabíamos, los que no somos tan turistas como tú, nos enteramos de, ¡ay, existe esto! Y dicen que es un pueblo mágico, debe estar bonito, vamos. Si deja de haber esta promoción, creo que iba por ahí lo que decía Mariano. Es lo que decía, hay como, riesgo. Claro, porque Hay yo ya riesgo. no me voy a enterar que esta localidad está bonita, ¿no? Claro. Ahí está el riesgo, creo. Sí es importante mucho la promoción. Muy bien. Sí. Pues querido Marco, ¿cómo Gracias. te seguimos en tus redes sociales para que la gente tenga acercamiento contigo y conozca más del Y turismo nos nacional? des tips. Claro, por supuesto. Tengo un blog que hago desde hace unos 5 años, se llama Viaja Bonito, viajabonito.mx, ahí es mi blog donde pueden entrar. Y en redes sociales estamos como @viajabonito en todas las redes sociales. Es un avioncito azul. Fabuloso. Va. Marco Daniel Guzmán, muchísimas Gracias, gracias por Mariano. haber estado con Gracias. nosotros este fin de Muchas semana, este gracias. viernes.